Buenas tardes, nosotras vamos a hablar sobre los sobornos, el impulso procesal en Monterrey, Nuevo León, como proyecto final. Mi nombre es Deija Bartel Tobar y mis compañeras son Aurora Frías Hernández, Mariana Yesini Martínez, Sofía Valeria Moreno, Samantha Villarreal Ramírez. La corrupción es uno de los principales problemas que enfrenta México y desgraciadamente es una situación pues que se ve casi imposible de resolver. La corrupción empieza desde nuestros gobernantes y esta se encuentra en cualquiera de sus niveles. En nuestro proyecto vamos a abordar de esta problemática, especialmente del Poder Judicial, debido a que es donde se podría confirmar que en sus tres niveles es donde inicia la corrupción y por esto no está pegado a la cultura de la legalidad y de la ética. En el Poder Judicial es donde se realizan pues, sobornos por parte de los litigantes para acelerar sus procesos. A ellos se le conoce como impulsos procesales. Y justo aquí es donde puede tener un mejor entendimiento de la problemática de nuestro proyecto. Pues este problema es muy difícil, sino que imposible de combatir y que ha venido siendo un problema desde hace muchos años. En la identificación del problema, habla que durante el desarrollo del presente trabajo nos vamos a enfocar en los actos a los que nos referimos en el gremio judicial como si no existiera. A esto le llamamos los impulsos procesales. Y como ya lo habíamos mencionado, es cuando se realizan sobornos por parte de algunos abogados litigantes para conocer alguna información o algo que no están autorizados y pues para hacer ese proceso. El impulso procesal se encuentra contemplado en criterios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y este contempla como un escrito en el que se tiene algún asunto que acordar y pues entre otros plazos. Bueno, en cuanto a la delimitación del tiempo y espacio, este proyecto se va a realizar en el municipio de Monterrey, Nuevo León. En cuanto a los objetivos, el primero es desarrollar valores de integridad y el cumplimiento de la ley sin que una autoridad administrativa responsable de que se cumple esté cerca para que así sea. También implementar candados, mejores medidas de seguridad y protección de datos para que no se le permita el acceso a la información de cualquier tipo a quien no esté autorizado a aportarla. Y por último, tener un vínculo de confianza con funcionarios públicos que pueden ser víctimas de extorsiones y que caen en los sobornos que ofrecen. Esto con el fin de que no se vean tentados por dicho soborno ofrecido. De igual manera, estipular una sanción severa a quien realice actos de soborno y a quien recibe los beneficios de estos. Por otra parte, implementar más la ética y el Estado de Derecho para lograr una cultura de legalidad, erradicar la corrupción, difundiendo los castigos y consecuencias que ocasionan esta problemática y llegar a las personas y hacerlos concientizar, ya que, como se ha mencionado antes, este acto se encuentra tipificado como un soborno a funcionarios públicos. Lo que buscamos cumplir con estos objetivos es implementar más la ética y el Estado de Derecho para lograr una cultura de legalidad, erradicar la corrupción, difundiendo los castigos y consecuencias que ocasionan esta problemática, realizar conciencia dentro del gremio de abogados, litigantes y postulantes para que no contribuyan a tales hechos y así contribuir para una nueva cultura de legalidad. Bueno, mi nombre es Mariana Yesini Martínez y voy a explicar algunas de las metas que tenemos con este proyecto. Y la primera es, pues, realizar conciencia dentro del gremio de los abogados litigantes y postulantes para que ya no contribuyan a estos hechos de corrupción
y puedan contribuir a una nueva cultura de la legalidad y a que pues empiecen a actuar con más ética. Una segunda meta es el explotar las redes sociales con información acerca de este tema para concientizar a las demás personas y para impartir educación legal. Como tercer meta tenemos el crear una conciencia profunda con todo abogado litigante, sin importar la rama del derecho que ejerza, ya sea penal, mercantil, civil, administrativo, y empezar a cortar todas las ramas de corrupción sin importar la materia ni el nivel en el que se encuentre, ya sea estatal, federal y demás. Como cuarta meta tenemos el difundir la información, los castigos y las consecuencias que trae esta problemática de los sobornos procesales. Y esto se planea hacer mediante anuncios publicitarios, redes sociales, publicidad en los juzgados mediante anuncios y demás. Como otra meta que tenemos es también el recuperar el sentido ético en el manejo de los recursos públicos y en el ethos del servidor público, porque no solo estamos rezagados en la transparencia y en la rendición de cuentas, sino que también pues con esta corrupción estamos en grandes términos de desigualdad social y económica. Y bueno, dentro de los resultados esperados, nosotras, conforme a nuestros objetivos y metas, esperamos que este tipo de situaciones disminuyan en gran cantidad los impulsos procesales y buscamos hacerle ver a la sociedad litigante que más que un beneficio individual es un prejuicio grupal, pues están invadiendo el único órgano que menos nos debemos esperar que sea corruptible, y también el valor del trabajo de los abogados, y pues que sepan que su trabajo es muy valioso y que no debería de ser tan fácil de ensuciar. Bueno, mi nombre es Sofía Moreno y voy a hablar de los fundamentos teóricos de nuestro proyecto, y es que el fenómeno de la corrupción y la utilización de sobornos tiene efectos en diferentes aspectos de la sociedad. Por ejemplo, se asocia la corrupción a la desigualdad, la superación de conflictos y el desarrollo económico. La profesión de abogados, como cualquier otra, de la misma debe basarse en valores y prácticas relacionadas con un fenómeno estructural. Precisa que la manipulación de las normativas de las instituciones hace de los abogados un instrumento para el delito o la investigación y la sanción. Y esto es lo que especialmente debe ser considerado en el proceso de formación y auditoría a la labor de los abogados. México sigue siendo el país peor evaluado en términos de corrupción. De los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en el año 2020, México ocupaba la posición 18 de 38. Si bien los denominados grandes escándalos de corrupción ocupan la mayoría de los titulares, la burocracia en el sector público es un problema silencioso pero de grandes implicaciones. Los procedimientos engorrosos crean un espacio discrecional para que algunos funcionarios públicos sin escrúpulos acepten sobornos a cambio de acelerar procesos administrativos rutinarios. Según la Transparencia Internacional, casi un tercio de los latinoamericanos que utilizaron algún servicio público básico en el 2017, entre ellos escuelas, hospitales, documentos de identidad, servicios públicos, policías y tribunales, pagó sobornos administrativos para completar la transacción. Los sobornos administrativos para acelerar los procedimientos constituyen un impuesto oculto, especialmente dañino para los pobres. Por ejemplo, en México, mientras que en 2010 los hogares con un ingreso promedio gastaban el 14% en sobornos administrativos, la cifra ascendía a un 33% para los hogares con un ingreso mínimo. Población atendida. Se busca concientizar al público en general sobre el tema, pero creemos que los abogados, litigantes y funcionarios públicos son la población principal a quien va dirigido este proyecto.
Resolución del problema. Nuestro proyecto sin duda tendrá un gran impacto en la sociedad y sobre todo en la realización de los procesos. Sin embargo, consideramos que los resultados serán más notorios a largo plazo. Como vimos en la investigación respecto al tema, el uso de actos corruptos, como es el impulso procesal, han estado presentes desde siempre. La difusión de este tema en redes sociales obtuvo buena respuesta y abrió debate a que compañeros nos compartieran experiencias relativas a esta problemática. Sabemos que es un proceso largo de atacar de raíz este problema, pero proyectos como el nuestro poco a poco difunden y educan sobre lo incorrecto que es incurrir a este tipo de actos. Como equipo llegamos a la conclusión de este proyecto y nuestro tema en general de una manera más consciente sobre la corrupción, y esta puede definirse como el abuso del poder público para beneficio privado o como la participación de un funcionario público en el incumplimiento de los deberes en el servicio público para asegurar el beneficio personal y legítimo. Es un fenómeno social que, además, desvía la asignación de los recursos escasos a los mejores usos y afecta negativamente el desempeño de los gobiernos, sin mencionar en la economía del país y lo que como consecuencia nos deja de una manera ética en nuestra sociedad. De ahí parte la controversia de este gran tema como lo es los sobornos y la corrupción, que se ha vuelto parte de nuestra vida y adaptamos como algo cotidiano en un sentido erróneo. Cabe decir que existen muchos modos y formas de corrupción. Ocurre a gran escala en los niveles más altos del gobierno, donde las figuras políticas usan su influencia para abusar del poder en beneficio propio. También se da, por supuesto, en las escalas más pequeñas, como aquella que tiene lugar en el ámbito burocrático, en la mayoría de casos. Se recurre al soborno, uno de los tipos más significativos de corrupción. Como se trató ya en lo antes visto, es importante la concientización sobre este tema como sociedad, partiendo siempre sin importar el tamaño de la escala del problema. Bueno, en cuanto al cumplimiento de los aspectos éticos y de la cultura de la legalidad, como una medida de acción ante esta problemática y que se relaciona con la ética, es que el capacitar a los funcionarios, como a los abogados y a la sociedad en general, será de gran beneficio y nos ayudará en nuestro camino a tener una cultura de la legalidad. La responsabilidad pues recae en el sistema educativo, sin embargo, en los años anteriores se ha presentado una escasa atención a las universidades en cuanto a los aspectos éticos. Por lo anterior, es que se deben de implementar los mecanismos idóneos para que prevalezca la ética y evitar que surjan aspectos de corrupción en donde se prohíba que los responsables de actos de sobornos sigan ejerciendo. En cuanto a los beneficios a la comunidad, el principal beneficio de nuestro proyecto es que buscamos que los ciudadanos tengan un acceso real al derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. Asimismo, con nuestro proyecto también se impulsa a que exista un verdadero compromiso con la sociedad y con el bienestar común, pues se está fomentando y garantizando la integridad en el servicio público y se prevalece una conducta digna que responde a las necesidades de la sociedad por encima de las necesidades personales. Y ya por último, se estima que este proyecto, al concientizar a la sociedad, puede generar un cambio para que los ciudadanos comencemos a tener más ética y cultura de la legalidad. Y bueno, estas son algunas bibliografías de donde sacamos nuestro ensayo.